21 enfermedades que cambiaron la historia. Muchas figuras históricas lucharon contra la adversidad y coronaron sus carreras con logros trascendentales, pero no pudieron contra las enfermedades que contrajeron, muriendo a menudo a relativa corta edad, cuando todavía habrían podido ampliar sus logros. Algunas de estas enfermedades, como la viruela, la tuberculosis y la gripe española, mataron a centenares de millones de personas, la mayoría desconocidas, pero también a muchos personajes de renombre en la política, las artes, las letras y otras especialidades. Algunos males menos masivos e incluso casi desconocidos son recordados principalmente por la fama de los personajes que los padecieron, como la posible pancreatitis que mató a Alejandro Magno, el saturnismo de Beethoven, el síndrome de Tourette de Samuel Johnson y la enfermedad de Addison de Jane Austen. Vamos a dedicar este video a 21 enfermedades que cambiaron la historia, incluyendo un solo caso de neumonía que ayudó a cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La neumonía que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. La neumonía causa actualmente unos 2.5 millones de muertes al año, especialmente a los países pobres del África subsahariana y entre la población más vulnerable de India, con particular incidencia entre los niños menores de 5 años y los adultos mayores. Sin embargo, la mayoría de los pacientes son tratados de forma ambulatoria, sin necesidad de hospitalización. A pesar de que la neumonía no figura entre las principales calamidades de salud de la humanidad, un solo caso quizá cambió la historia de la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán concentró fuerzas en las costas de Italia, pensando acertadamente que la primera invasión aliada de Europa sería por allí. Sin embargo, los aliados necesitaban tener despejadas las rutas italianas y decidieron montar una operación de engaño para hacer creer a los alemanes que atacarían por Grecia. Un vagabundo inglés que había muerto de neumonía fue vestido como soldado y dejado en un lugar del estrecho de Gibraltar, donde los británicos sabían que el cuerpo llegaría a manos de los alemanes. El supuesto comandante William Martin parecía haber muerto en un accidente aéreo y llevaba encima varias acreditaciones e información que hacía pensar que la invasión aliada sería por Grecia. Los alemanes mordieron el cebo y movieron la mayor parte de sus fuerzas de Italia a Grecia. El curso de la guerra cambió gracias a un vagabundo muerto de neumonía. Número 2. El saturnismo de Beethoven. Ludwig van Beethoven murió el 26 de marzo de 1827 en Viena, y en su funeral al que asistieron 20.000 personas, fue interpretado el Requiem en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart. Fue la culminación a los 56 años de una de las existencias más trascendentales en la historia de la música, pero también de una vida plagada de toda clase de achaques de salud, que incluían frecuentes indigestiones, dolores abdominales, irritabilidad y depresión, que hicieron de Beethoven uno de los clientes más asiduos de los médicos vieneses. Un análisis de sus cabellos y de un pequeño trozo de su cráneo realizado en 2005 encontró altos niveles de plomo, lo que ha llevado a pensar que el músico posiblemente murió de saturnismo o envenenamiento con este metal. El plomo en el cráneo indica una larga exposición, probablemente a través de los vasos metálicos que utilizaba para beber. Número 3. El posible mal de rabia de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe inventó el relato detectivesco, renovó la novela gótica, fue un pionero del género emergente de la ciencia ficción y es reconocido mundialmente como uno de los maestros universales de la narrativa corta. Fue también el primer autor estadounidense que intentó vivir de sus escritos, lo que tendría dramáticas consecuencias para su vida. Murió el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore, tras ser recogido en la calle 4 días antes, en un estado lamentable y delirante, y su muerte, que todavía se discute, ha sido atribuida al alcohol, el cólera, la tuberculosis, la rabia y otras enfermedades. Joseph W. Walker, la persona que lo encontró en una cuneta, afirmó que Poe estaba muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata. Fue llevado a un hospital, pero nunca recuperó la lucidez suficiente para decir qué le había pasado. En 1996, un médico recibió un caso forense para diagnosticar, sin señalar el nombre del fallecido, y su diagnóstico fue rabia. El caso era el de Edgar Allan Poe.
Número 4. La aterosclerosis cerebrovascular de Lenin. La muerte de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, el 21 de enero de 1924, a los 53 años, terminó con la existencia del líder del primer estado comunista de la historia. Lenin fue el gran artífice de la Revolución de Octubre de 1917 y en 1922 se convirtió en el primer máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sus escritos, acción política e influencia ideológica dieron origen al término leninismo como escuela de pensamiento, convirtiendo al comunismo en una de las grandes ideologías del siglo XX, con importante presencia en la actualidad. El estrés y el insomnio producidos por su trabajo político minaron su salud, y su muerte relativamente prematura a consecuencia de un accidente cerebrovascular desató una feroz lucha por el poder en la que el principal damnificado fue Trotsky y el gran beneficiado Stalin. Número 5. La pancreatitis de Alejandro Magno. La pancreatitis es la inflamación del páncreas y se presenta cuando las enzimas pancreáticas que ayudan a digerir la comida se activan en esta glándula y no en el intestino delgado. Puede ser aguda y afectar al paciente en un solo ataque de manera súbita, tras lo cual el afectado puede morir o recuperarse después de que el páncreas retorne a su estado normal. También puede hacerse crónica, provocando daños permanentes en el órgano, siendo tratada con medicamentos, dieta, incluyendo la supresión del alcohol y finalmente la cirugía cuando el dolor se hace agudo. Alejandro Magno conquistó el mundo conocido a los 32 años de edad y se afirma que lloró cuando vio que ya no quedaba más nada para conquistar. El hijo de Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epiro murió en Babilonia el 10 o el 11 de junio del año 323 a.C. No se conoce con exactitud la causa de su muerte, aunque pudo haber sido una pancreatitis aguda por los síntomas que presentó y el rápido desenlace. Otros famosos muertos de pancreatitis fueron el político y músico alemán Paul Hindemith, el rockero brasileño Raúl Seixas y el astronauta Stuart Rosa, uno de los 24 hombres que ha estado en la Luna. Número 6. La tuberculosis de Simón Bolívar. Según este examen, es fácil reconocer que la enfermedad de que ha muerto su excelencia el Libertador era en su principio un catarro pulmonar, que habiendo sido descuidado pasó al estado crónico y consecutivamente degeneró en tisis tuberculosa. El párrafo anterior es parte del informe del francés Alejandro Próspero Reverand, médico de cabecera de Simón Bolívar, tras la muerte del Libertador el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, Colombia. La tuberculosis, más conocida previamente como tisis, es actualmente la enfermedad mundial más prevalente, incluyendo su forma asintomática, afecta a un estimado de 1/3 de la población mundial. A pesar de que su letalidad ha disminuido, es la segunda causa general de muerte y la primera entre las enfermedades infecciosas. Con la muerte de Bolívar a los 47 años, se extinguió definitivamente la Gran Colombia y el sueño del venezolano de una confederación de naciones sudamericanas e incluso latinoamericanas, más allá de América del Sur. Número 7. La disentería de Juan Sin Tierra. La disentería, una enfermedad bíblica citada en el Antiguo Testamento, caracterizada por una grave diarrea sanguinolenta, fue descrita por Hipócrates 4 siglos antes de Cristo. Es causada por una bacteria y por una ameba, recibiendo alternativamente los nombres de disentería basilar y disentería amebiana. Según la Organización Mundial de la Salud, las diarreas graves ocasionan más de 430.000 muertes al año, especialmente en países y comunidades pobres, con deficiencias o falta de hábitos de higiene. Hace más de 800 años, el rey Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan Sin Tierra, murió a los 49 años de una disentería que contrajo durante una campaña militar por el este de Inglaterra. La muerte de Juan Sin Tierra marcó un punto de inflexión en Europa, especialmente por el empoderamiento de la dinastía de los Capetos. Número 8. La lepra de Balduino IV de Jerusalén. El leproso más famoso de la historia es quizás el que curó Jesús según los evangelios, realizando uno de sus milagros. La lepra es una enfermedad infecciosa cuyas complicaciones más severas producen una horrible desfiguración, deformidades y discapacidades. Su primera mención proviene de textos hinduistas de 2000 años antes de Cristo. Es una de las enfermedades con mayor estigma social, y en 2020 se registraron 128.000 casos nuevos en el mundo, con la mayor incidencia en India y Brasil. Balduino IV, rey de Jerusalén entre 1174 y 1185, dirigió un reino próspero que pudo proteger del sultán Saladino, gobernante de Egipto y Siria, y gran factor de poder de su tiempo en el norte de África Oriental
y el Cercano Oriente. Balduino IV murió a los 24 años de lepra, enfermedad que lo dejó ciego e incapaz de usar manos y pies. El mal también le impidió casarse y concebir descendencia. Número 9. La posible sífilis de Nietzsche. La sífilis es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes, y todavía se discute si las tripulaciones de Colón la llevaron a América o si la trasladaron a Europa desde el Nuevo Mundo. Sus muchos nombres han sido utilizados para estigmatizar al oponente, y los turcos la llamaron la enfermedad cristiana, los rusos la enfermedad polaca, los polacos la enfermedad alemana y los japoneses el morbo chino. De sífilis murieron Lorenzo II y Fernando de Medici, el navegante Martín Alonso Pinzón, los pintores Paul Gauguin y Henri de Toulouse-Lautrec, el compositor Franz Schubert y los escritores Alfred de Musset, Charles Baudelaire y Guy de Maupassant. Posiblemente también murió de sífilis el filósofo Friedrich Nietzsche, que la habría contraído mediante una relación con una trabajadora sexual. Nietzsche murió a los 55 años en Regg, Prusia, el 25 de agosto de 1900. Su filosofía influyó de manera determinante en el pensamiento occidental, principalmente a través del libro Así habló Zaratustra. Número 10. La afección renal causada por el Viagra de la Edad Media. Cuando la reina de Castilla, Isabel la Católica, murió en 1504 a los 53 años, dejó viudo a Fernando II de Aragón, llamado el Católico, entonces de 52 años. La pareja de monarcas por derecho propio más célebre de la historia española, y los primeros en ser llamados reyes de España, habían conseguido expulsar a los musulmanes de la península ibérica y apoyado a Colón en su gesta del descubrimiento. Tras la muerte de Isabel de Castilla, Fernando de Aragón continuaba deseando un heredero varón, que en su momento lo sustituyera en el trono, y en 1505 se casó con Germana de Fox, sobrina de Luis XII de Francia. Germana era 36 años menor que su esposo, y para cumplir con sus deberes de alcoba y engendrar el varón soñado, Fernando decidió recurrir al Viagra de la Edad Media y parte de la moderna, la mosca española pulverizada. La lita vesicatoria, llamada cantárida medicinal, no es una mosca, pero estudios posteriores demostraron que pulverizada actúa como un vasodilatador, mejorando la erección, aunque provocando daños severos en el sistema renal. Fernando logró concebir un varón, que murió una hora después de nacer. El rey católico insistió con el tratamiento y falleció en 1516 de una hidropesia posiblemente relacionada con el Viagra del siglo XVI. Número 11. El posible gigantismo de Goliat. Todo el mundo conoce la historia del enfrentamiento entre David y el gigante filisteo Goliat. Según la narración bíblica, Goliat era un gigante de la ciudad de Gat y héroe del ejército filisteo. Durante un asedio de los filisteos al ejército de Israel, David enfrentó a Goliat, lo hirió de una pedrada disparada con su honda, y luego lo decapitó con la propia espada del gigante. Existen varias versiones sobre la estatura de Goliat. La Biblia Septuaginta y el historiador Josefo dicen que su talla era de 4 codos y un palmo, equivalentes a 2,06 metros. Algunos eruditos hablan de 6 codos y un palmo, equivalentes a 2,97 metros. Y si Goliat padecía de gigantismo, esta es una enfermedad hormonal producida por un tumor en la hipófisis, que ocasiona debilidad muscular y problemas de visión. Número 12. La depresión de Carlos V. El diccionario de la lengua española define la depresión como un síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 350 millones de personas con depresión, y en 2020 esta afección se ubicó en el segundo lugar entre las causantes de muerte y discapacidad. Una de las depresiones más fuertes y célebres de la historia fue la del emperador Carlos V, llamada melancolía en su tiempo. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España padeció de un severo cuadro depresivo provocado por la muerte de su esposa, Isabel de Portugal, y de su madre, Juana la Loca, y por no haber podido imponer el catolicismo sobre el protestantismo. El emperador se retiró en 1557 al monasterio de Yuste, donde el año siguiente murió melancólico. Su muerte llevó a la división del poder y el mapa político de Europa cambió por completo. Número 13. El trastorno mental de Jorge III. Jorge III, monarca del Reino Unido durante 59 años, entre 1760 y 1820, ha sido el rey con el reinado británico más largo entre los hombres, solo superado por Isabel II y la reina Victoria.
Convirtió a Gran Bretaña en la potencia dominante de su época, y durante su periodo en el trono se produjeron acontecimientos capitales para su imperio. Conquistó Canadá, perdió Estados Unidos y derrotó a Napoleón. En 1810 cayó enfermo, posiblemente por la muerte de su hija menor, la princesa Amelia, a la que adoraba. El rey venía padeciendo de problemas mentales y en 1811 ya estaba completamente loco, por lo que fue confinado en el castillo de Windsor, donde permaneció hasta su muerte. Durante sus últimos años hablaba sin parar durante horas, afirmaba que platicaba con los ángeles y le dio por saludar a un roble que creía que era el rey prusiano Federico Guillermo III. Un estudio reciente de su pelo encontró un alto nivel de arsénico, posiblemente relacionado con su trastorno. También se cree que padeció de porfiria, una enfermedad metabólica hereditaria relacionada con la endogamia que caracteriza a la realeza. Número 14. La artritis de Miguel Ángel. La severa artritis que, al parecer, padeció Miguel Ángel Buonarroti seguramente no le ocasionó la muerte física, pero afectó su trabajo artístico y quizás el genio renacentista sintió la afección como una especie de lenta muerte espiritual. Miguel Ángel trabajó en sus proyectos arquitectónicos y esculturas hasta pocos días antes de su muerte, el 18 de febrero de 1564 en Roma, a la edad de 88 años. Para ese momento es posible que tuviera sus manos plagadas de artritis, según reveló un estudio reciente de un equipo de investigadores médicos que realizaron su diagnóstico analizando las pinturas del maestro renacentista en distintos momentos de su vida. A diferencia de las pinturas y retratos realizados por un Miguel Ángel en plenitud de condiciones, por debajo de los 60 años, las obras a partir de esa edad muestran los trazos de una mano deformada y flácida, un síntoma bastante convincente de osteoartritis, la enfermedad degenerativa de las articulaciones que habría padecido el artista. El equipo investigador también encontró evidencias en la correspondencia de Miguel Ángel, quien ya anciano señaló que su mano se negaba a escribir. Número 15. La narcolepsia de Harriet Tubman. Harriet Tubman, nacida en 1822 como Araminta Rose, fue una luchadora afroamericana estadounidense que, tras escapar de la esclavitud, se dedicó a trabajar por la liberación de las demás personas negras sometidas en su país. Su realización más importante fue el ferrocarril subterráneo, una red clandestina que ayudaba a los esclavos de los estados sureños a escapar hacia los estados del norte y Canadá. Tubman realizó 13 misiones de rescate que permitieron liberar a unos 700 esclavos. Antes de la Guerra Civil estadounidense, ayudó al abolicionista John Brown en su intento fallido de levantar a los esclavos en Harper's Ferry, por el que fue capturado y ejecutado. Después de la guerra, Tubman luchó para obtener el derecho al sufragio de las mujeres. Cuando era esclava en Maryland, fue alcanzada en la cabeza por un objeto de plomo lanzado por un supervisor enojado, lo que le ocasionó una fractura de cráneo. Después experimentó convulsiones y cefaleas durante el resto de su vida y mostró síntomas de narcolepsia, un trastorno crónico que alterna periodos de extrema somnolencia diurna con otros de sueño profundo. Número 16. El síndrome de Tourette de Samuel Johnson. El escritor británico del siglo XVIII, Samuel Johnson, se hizo famoso por sus ingeniosos escritos y por haber publicado el primer diccionario en lengua inglesa, y es considerado el máximo crítico literario en inglés. También se cree que padeció de uno de los primeros casos conocidos del síndrome de Tourette, un trastorno neurológico caracterizado por múltiples tics motores y verbales. Sus conocidos observan en Johnson este tipo de comportamiento, incluyendo repentinas sacudidas de la cabeza, frotamientos de las rodillas y extraños silbidos y sonidos vocales. También era conocido por una serie de comportamientos compulsivos, como tocar cada poste en su camino por las calles y contar sus pasos entre un lugar y otro, con los que el ilustre personaje a menudo concitaba el ridículo público. Uno de sus amigos lamentaba que durante estos episodios, hombres, mujeres y niños hacían un corrillo a su alrededor para burlarse. Este síndrome afectó el trabajo intelectual de Samuel Johnson. Número 17. La enfermedad de Addison de Jane Austen. En 1816, la escritora inglesa Jane Austen, autora de populares novelas como Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad y Emma, empezó a manifestar un conjunto de dolencias misteriosas que incluían agotamiento físico, decoloración de la piel, dolor de espalda, fiebre e irritabilidad gástrica. Austen murió el año siguiente, a los 41 años, y retrospectivamente se cree que pudo haber padecido de la enfermedad de Addison, también conocida como insuficiencia suprarrenal primaria, una rara afección glandular que afecta principalmente a las mujeres.
en proporción de 3-1 respecto a los hombres. En 1817, año de la muerte de Austin, todavía faltaban casi 4 décadas para que el médico inglés Thomas Addison describiera por primera vez la enfermedad que lleva su nombre. Aunque el mal comienza lentamente, se sabe que va cambiando el color de la piel, especialmente en su última etapa, lo que explicaría las afirmaciones de la novelista de que su cutis se había vuelto blanco y negro y de todos los colores incorrectos. Número 18. La viruela que casi extinguió a los aborígenes americanos. La viruela fue una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que causó estragos durante casi todo el periodo de existencia del hombre en la Tierra, ya que hubo que esperar hasta 1980 para que la Organización Mundial de la Salud declarase su erradicación en todo el planeta. Los primeros casos de viruela de los que se ha tenido noticia se produjeron en el Antiguo Egipto, encontrándose rastros de la enfermedad en momias egipcias del siglo III a.C., lo que significa que el mal existía desde hace por lo menos 2300 años. Se calcula que la viruela mató a unos 500 millones de personas durante su último siglo de existencia y miles de millones a lo largo de toda la historia, incluyendo al menos 40 millones de aborígenes americanos que perecieron tras contagiarse de la enfermedad con los conquistadores y colonizadores europeos. Un muerto de renombre a consecuencia de la viruela fue el rey Luis XV de Francia, quien pereció en medio del brote que se desencadenó en Europa en la década de 1770. También murieron de esta infección la nativa americana Pocahontas, María II de Inglaterra y el zar Pedro II. Número 19. La peste bubónica. La peste bubónica ha sido una de las agresoras más letales de la humanidad. Su medio de transmisión es la picadura de las pulgas que se hospedan en ratas y otros roedores, afectando el sistema linfático. El primer brote documentado se produjo en el siglo VI después de Cristo, en el Imperio Bizantino, y fue llamado plaga de Justiniano por el emperador reinante. Este brote pudo haber matado hasta 50 millones de personas, una cuarta parte de la población del imperio, pero no a Justiniano, quien se contagió y sobrevivió. El segundo brote ha sido de lejos el más mortífero, y llegó a Europa en el año 1347, probablemente a través de marineros genoveses que trajeron el agente transmisor de Oriente. Este brote del siglo XIV fue llamado peste negra, y se cree que acabó con la vida de entre el 30 y el 60% de los europeos. La peste bubónica siempre fue muy democrática, matando gente de todas las clases y condiciones, incluyendo al estadista Pericles, el pirata Jack Ward, el rey Alfonso XI de Castilla, los pintores Andrea del Castagno. La peste bubónica siempre fue muy democrática, matando gente de todas las clases y condiciones, incluyendo al estadista Pericles, el pirata Jack Ward, al rey Alfonso XI de Castilla, los pintores Andrea del Castaño y Holbein el Joven, el compositor Jacob Obrecht y a Hamnet, el único hijo varón de William Shakespeare. Número 20. La gripe española. La gripe española comenzó en 1918, cuando aún no había terminado la Primera Guerra Mundial, y las naciones involucradas en el conflicto censuraron la información sobre el devastador alcance de la epidemia para no añadir más temor y angustia en un mundo que ya se estaba matando sin necesidad de agentes infecciosos. Fue llamada gripe española no porque España tuviera más velas en los entierros, sino debido a que fue el país donde la información de prensa circuló en primera instancia con más libertad, probablemente porque los españoles no estaban involucrados en la guerra. Fue causada por un brote de la gripe tipo A, subtipo H1N1, y murieron de 20 a 40 millones de personas, entre 2 y 4 veces más que en la Guerra Mundial con la que se solapó. Entre los muertos notables por la gripe española estuvieron el poeta francés Joalion Apollinaire, el dirigente sudafricano Louis Botha, el pintor austriaco Gustav Klimt, Frederick Trump, abuelo de Donald Trump, y los niños portugueses Francisco y Jacinta Marto, a los que se les atribuye el avistamiento de la Virgen de Fátima. Pescaron la enfermedad y sobrevivieron los estadistas Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt y Lloyd George, el último emperador de Alemania Guillermo II, el pintor noruego Edvard Munch y el rey español Alfonso XIII. Número 21. La poliomielitis de Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt contrajo la poliomielitis en 1921, a los 39 años. Se cree que tras nadar en un lago de aguas estancadas. Antes de eso había sido senador estatal de Nueva York y secretario adjunto de la Marina, y después sería gobernador de Nueva York y presidente de Estados Unidos entre 1933 y 1945, único con más de 2 mandatos.
Aunque Roosevelt murió de una hemorragia cerebral masiva el 12 de abril de 1945, el polio había devastado su salud, lo que fue visible en la conferencia de Yalta con Churchill y Stalin, 2 meses antes de su muerte. 4 meses después de morir, su sucesor, Harry Truman, ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La muerte de los grandes personajes, a menudo por enfermedades ampliamente conocidas y a veces por males casi desconocidos, deja casi siempre la pregunta de ¿qué habría ocurrido si hubiesen vivido un poco más? Fueron muertes que cambiaron la historia, aunque nunca sabremos cómo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 21 enfermedades que cambiaron la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.